Buenas tardes a todos. Bueno, por lo que veo me va a tocar a mí romper el hielo. No tenía nada preparado hasta ayer noche y la verdad no sabía si escribir algo gracioso o más bien serio, con sentimiento. Así que simplemente os hablaré de las cosas que me rondan por mi cabeza, algunas serias y otras tal vez no tanto. Bueno, lo primero, me presento por si alguno no me conoce, me llamo Alberto y soy el hermano mayor de la novia. Y lo de mayor lo recalco porque hay gente que me confunde con el pequeño. Será porque me conservo mejor, ¿no? Bueno, dejémonos de bromas y vamos al grano. A Tico lo conozco desde que tenía pelo en la cabeza. Ya se lo advertí en su día, que no se acercase mucho a mi hermana o se le caería el pelo. Tico, te has acercado demasiado, ¿no crees? Bueno, en serio. Sé que esta relación tan especial que tenéis y lleváis tan bien desde el respeto y el amor que os mostráis el uno al otro va a ser de por vida. Porque desde siempre ha existido feeling entre vosotros y lo continúa habiendo, que es lo más importante para que esto dure. Y es que aunque cada uno habéis llevado vuestra vida, hasta que os decidisteis a juntarlas definitivamente, siempre habéis estado uno pendiente del otro. Y cada vez que pasaba un verano en Jérica, estabais más unidos. Aquellas noches en el pueblo en las que desaparecíais y ninguno sabíamos dónde estabais, creo que han hecho mella. Pero, ¿seguro que estabais hablando? Eran conversaciones que desde luego eran muy largas, tan largas que os han llevado a que hoy en día podáis disfrutar de ellas todas las noches nada más llegar a casa. Sois los dos unas grandes personas, queridos por mucha gente, con muchos y grandes amigos. Aunque Tico, la verdad es que siempre va en busca de nuevos colegas, ¿no? Por eso al menos suele aconsejar. De mi hermana, ¿qué voy a decir? Es una persona admirable, con un gran corazón, noble y cariñosa y muy simpática. Que siempre está pendiente de todo lo que hay a su alrededor y siempre está dispuesta a ayudar a quien sea y cuando sea. Además, ¿te acuerdas, hermana? Teniendo 3 años menos que yo, me ayudabas con mis deberes. ¡Qué vergüenza! Pero así era. Te quiero mucho y espero que esta vida que vas a empezar junto a Tico sea perfecta y que os dure para siempre. Que ese amor que os mostráis sea de los de toda una vida. Envejezcáis juntos y que nunca dejéis de mantener esas conversaciones que teníais, que seguro os hará llegar juntos hasta el final. De Tico, ¿qué voy a decir que no sepáis? Lo he considerado siempre un amigo y una gran persona. Hemos pasado grandes momentos juntos y sabes que siempre he estado dispuesto a aceptarte como cuñado. Tú lo sabes y lo sabes desde antes de que empezases a salir en serio con mi hermana. Así que ahora que vas a formar parte de mi familia, además de amigo te consideraré hermano. Así que te va a tocar ayudarme con los deberes a ti también. Te quiero, pelao. Y ahora y así, como tú bien dices, con la patata. Os deseo todo lo mejor que se puede desear a alguien, una larga vida juntos, que espero poder compartir con vosotros ahora y siempre. Os quiero. ¡Viva los novios!